quiero hablar un poquito de cómo encarar esta problemática del lenguaje, de entender un poco eh, qué es el lenguaje y cómo es la relación del niño con el lenguaje. La situación, ¿por qué hablo de situación discursiva? Porque el lenguaje, como dije, es con otro, para otro, y porque otro demanda, ¿sí? Eh, Esto es muy claro de ver, no se habla solo. Incluso yo creo que ya lo dije, cuando se habla solo es porque hay un otro que está dentro de uno, al cual se le dan explicaciones, pero es lo que uno ve a veces en la calle, gente que habla sola. Son dos, por lo menos, dos, un hablante y un escucha. Esos son los lugares que ocupan y que se van a intercambiar, incluso en el bebé. El bebé no dice palabras comprensibles, va a decir primero emisiones, van a ser emisiones vocales. La madre también al comienzo va a emitir sonoridades, pero son sonoridades que se atienen al código de la lengua. Le habla, le dice, y el chico va a comprender, el bebé de pocos meses, lo que va a hacer es recoger, escuchar, recibir esa sonoridad y a su vez va comprendiendo y tomando la sonoridad de la lengua. No es lo mismo hablar el castellano que hablamos acá que el castellano que se habla en alguna región de España. Pero eso lo va captando. Estos son los rasgos primeros, ¿sí? Y él va a emitir, cuando él emite es hablante. Cuando él ocupa el lugar del escucha y es el otro el que habla, él está escuchando y a su vez va a tener una particularidad muy importante que no la va a perder nunca, que es la capacidad, se despliega la capacidad de interpretante. Siempre hay una interpretación adecuada a su edad. Él mira el rostro y ve las posturas, y ve los gestos, y ve la mirada, y va a interpretar si se está en agrado con él o en desagrado, si esa persona es pacífica o no. Pero esto que es muy primario y que es del orden del decir mostrando, ¿sí? Eso perdura para toda la vida. Eso va a componer el habla, el entendimiento, la interpretación del sujeto hablante hasta que finalice su vida. A eso se le va a agregar después la verbalización, que es un decir verbalizado, un mostrar verbalizado. Pero esta idea de decir corporal, de mostrar corporalmente, es muy primaria y es muy importante y es interpretativo. Fíjense que cuando uno está frente a un bebé de pocos meses y digamos 8 o 9 meses y el desconocido lo mira y sonríe y muestra un rostro y una actitud amistosa, el bebé mira un rato y después desvía la mirada y después vuelve a mirar como buscando, ¿no? Es decir, hay una interpretación por parte del bebé. ¿De qué? De ese decir mostrando. Y esto es indisoluble y esto se mantiene toda la vida.
yo diría que de esto hay que tener, cuando se está acompañando en su desarrollo a un niño, hay que tenerlo muy, muy presente. A veces asusta, ¿no? Hay actitudes o rostros que asustan al bebé. Eh, bueno, esto es un aspecto. Es decir, hay un decir que es del orden corporal y un decir del orden verbal, que luego se añade. Pero también tiene una evolución. No es que es inmediato la comprensión de la verbalización del discurso adulto, que generalmente se piensa que sí, pero no lo es. Ahora, todo hablante habla desde su estructura compuesta por elementos emocionales, por elementos sociales, ambientales, culturales. Se habla desde una integridad. Después vendrá, ya cuando está en la escolaridad, ya vendrá una interpretación de eso que se va a decir, en lo que se puede decir y no se puede, lo que sí está permitido y lo que no está permitido. La otra cosa es que es un lugar de exhibición y de exposición. El que habla se está mostrando, no hay vuelta, eso es así, se muestra, amigable, no amigable, pero se muestra. Es decir, es un lugar, una posición, una exposición, se expone a que lo acepten, lo aprueben o lo rechazan, ¿sí? Se exhibe, ¿sí?, como amistoso, ¿sí?, amoroso. Cuando digo amoroso, hablo de relación amorosa, de relación de amistad, por donde va a surgir o circular el afecto, el cariño, la ternura, ¿sí?, o no. Este también es una faceta que no se pierde nunca, ¿sí? Hasta de grandes a veces decimos, ¿viste cómo se paró? Ah, no lo aguanto. Nada más que por lo postural. ¿Por qué? Porque se exhibió, se expuso a que se lo acepte o a que se lo rechace. Esto es captado muy tempranamente. Por eso, el hablante ocupa un lugar de exhibición y de exposición. Benveniste decía que el lenguaje, antes de servir para comunicar, es un lugar para vivir. ¿Por qué? Porque a través de esa verbalización del hablar se manifiesta, se dice, se muestra de la emoción de cada uno y la recepción que tiene eso que se dice por parte del otro. Y además hay otra cosa que es muy importante, que el otro, el que escucha, reafirma al que habla en su existencia. De ahí esa famosa frase que decimos, escúchame, te estoy hablando. ¿Por qué pide que se lo escuche? Porque si se lo escucha, se le dice, se le está diciendo, vos estás hablando y yo te confirmo que te estoy escuchando, que reafirmo tu presencia, que vos estás, que me interesás en lo que vos decís, ¿sí? Este reconocimiento de sí es de un enorme valor.
cuando decimos, ahora me toca a mí hablar, ¿qué se está pidiendo? Ya esto es del discurso adulto. ¿Qué se está pidiendo? Se está pidiendo un lugar que se interrumpa, que se le dé un lugar para mostrarse, para exhibirse, para decir lo que cree. Además se expone a que le digan, no me interesa, ¿sí? A que se hagan manifestaciones de no existencia. Es decir, alguien está hablando y el que se supone que lo tiene que escuchar da vuelta la cara o no responde. El que habla en ese momento se siente no aceptado. Qué importante que es esto del reconocimiento del otro. ¿Del otro quién? Del otro hablante. ¿Sí? Ahí se lo reafirma en su condición de existencia. Eso tiene el lenguaje, además de poder expresar lo que el sujeto hablante siente o piensa o cree. Un ejemplo muy claro de esto son los niños alrededor de los 2 años y medio. Cuando le insiste, la madre está hablando con otra persona, y el niño le insiste y le insiste y le dice, Melo, Melo, y le tira del saco, y lo que está pidiendo no solo es un caramelo, sino escúchame. Cuando la madre se tiene que ir y el niño llora y grita, y no, dice, no, es que no lo deje solo. Esto es no solamente que no lo deje solo, sino que lo anteponga en importancia a cualquier otra cosa. Eso es la reafirmación de sí. El hablar es muy, muy importante porque no solo lo reafirma al ser hablante como existente, sino que no lo deja solo, y este es un fuerte combate que tiene el ser humano. El hablar es un lazo de amor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona hablando puede decir te amo, o puede decir te odio, me vienen ganas de matarte, pero no lo hace, lo dice. De esa manera, el otro, el escucha, el otro, ¿sí?, conserva la vida. Es decir, el lenguaje sirve como lazo de amor, o como lazo, mejor dicho, donde se verbaliza el amor o se verbaliza el odio, pero no actúa, no lo mata. ¿Por qué? Porque se combate ese sentimiento de soledad que es de una enorme destrucción. Incluso cuando, por ejemplo, yo preparando la clase, tampoco estoy sola. Aunque estoy en lo real, estoy sola. Pero yo no. ¿Por qué? Porque estoy hablando, estoy escribiendo, estoy relacionándome con un otro del orden imaginario. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cuál es el sustento de eso? ¿Cuál es la validez de lo que estoy diciendo? Estoy en relación con otros, si se quiere, pero no sola. En relación a esto, el lenguaje tiene funciones que sirven para algo. Por lo pronto sirven para
decir, para mostrar emociones en eso que se dice. Es una función del orden emotivo, ¿sí? Si a mí no tengo placer, probablemente me calle. Tiene una función expresiva, emotiva, de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Hay otra función que es del orden fático, que es precisamente esto, viene de fado, viene de destino, viene de muerte. Esto tiene que ver con esto que yo decía. Malinowski, un antropólogo, contaba que ciertas comunidades, después que terminan de trabajar, se reúnen a tomar algo, a mirarse, a verse, pero el nudo de todo eso es no estar solo, no importa lo que se dice. Y muchas veces pasa eso, ¿sí? Eso se ve muy clarito en los niños pequeños. Cuando la madre se tiene que ir, entonces usan cualquier cosa, pero la finalidad última es no desprenderse, que no se vaya, que se quede, ¿sí? Eso es una función fáctica que tiene propia del lenguaje, que dice para retener. Esas son las funciones, algunas de las funciones. Después, más adelante, recurrirá a una función que se llama metalingüística, que es el preguntar por algo, a los fines también de retener, pero a los fines de saber. Pero eso sucede más adelante. Bueno, haciendo una brevísima síntesis, les he hablado de la situación discursiva, del lugar del hablante, del lugar de la escucha, cómo hay una mostración y ratificación de la existencia del otro, ¿sí? Y de sí mismo, primero de sí mismo, a través del otro. Le hablé de cómo el lenguaje está muy relacionado con la vida, ¿no? En el cual se puede hablar de todo el sentimiento agresivo hacia una persona, pero no actuarla. Es decir, es un decir que se dice corporalmente y que se dice verbalmente. Hablé de eso. Me queda por hablar de la apropiación de la lengua por parte del niño, pero eso lo vamos a dejar para la próxima vez.